Pues un día más con Antonio García Trevijano en estos diálogos de Somos Aguas, el programa de Libertad Constituyente Televisión que tenemos el placer de ofrecer a todos los espectadores diariamente. Hoy el tema es bastante cuidadoso y preciso de abordar, porque vamos a discutir sobre las declaraciones del secretario de Estado de Cultura del Partido Popular, José María Lasalle, que ha advertido que hay demasiada política en cultura, que la cultura española está demasiado politizada. Para ello tenemos, como todos los días, a don Antonio García Trevijano. Don Antonio, ¿alguna reflexión sobre esta declaración del secretario de Estado de Cultura? Sí. ¿Qué tal, amigos? Me agrada abordar este tema porque, como casi todos los temas políticos, pues desde hace en España prácticamente nunca, casi ningún filósofo, casi ningún pensador ha reflexionado sobre las relaciones que deben existir entre política y cultura. La política más o menos se sabe lo que es, aunque la mayoría de la gente olvida que la política no es un arte, que la política es una disciplina que trata del poder, exclusivamente del poder. La política es muy difícil de definirla porque la política resume la moral, la cultura, todo está dentro de la política, la economía, pero no se puede olvidar que la política es la disciplina, o incluso la ciencia del poder, de tal manera que aquello que no pertenezca directamente al poder no se trata en la política. Y la cultura eso también es un término indefinido, muy genérico, que designa tantas cosas a la vez, que es muy difícil precisar la relación entre política y cultura, porque también está indefinido el término cultura. Para que los oyentes se centren en el tema, la cultura, en sentido amplio de la palabra, eso es de las pocas cosas que Ortega y Gasset definió bien. Claro que sus obras nunca son originales, siempre la ha tomado en este caso de los alemanes, de Dilthey, que entiende por cultura el modo colectivo de vivir. Es cierto, esa es una definición muy buena, porque es las mores, es la costumbre, la cultura es el modo colectivo de vivir. Esa es la cultura. Lo que sucede es que dentro de la palabra cultura, que significa en el origen cultivar, como el verbo, la palabra lo designa, que es cultivar, la palabra cultura designa tanto la alta cultura, que es la investigación científica, las artes, todas las grandes artes, las bellas artes, como también todas el pensamiento es cultura, la literatura, por supuesto, está dentro de las artes, pero la filosofía, todo eso es cultura, pero es alta cultura. Cuando se asigna la palabra cultura no se refiere a la alta cultura, hasta el punto que tenemos que decir alta cultura para saber de lo que estamos hablando. ¿Baja cultura? Pues sí, la baja cultura es la cultura popular, es la cultura, pero que no quiere decir que sea baja porque sea mala, quiere decir baja porque el nivel cultural que se exige, el nivel de preparación mental que se exige para participar de esa baja cultura es innato. Por ejemplo, los refranes pertenecen a la baja cultura y sin embargo significan y suponen el sedimento cultural de siglos de sabiduría que al final han sido petrificados en refranes. Esos refranes, en su momento, cuando fueron creados, era alta cultura, pero a fuerza de repetirse, han quedado lapidados, en el sentido de petrificados, en unas fórmulas sencillas que el pueblo entiende y comprende. Por ejemplo, una de las causas de mayor risa que produce el Quijote es la facilidad que tenía Sancho Panza para enhebrar refranes. Él habla refranes como un rosario. Pero es una sabiduría. Por lo tanto, cuando se dice baja cultura, cuidado, no estamos hablando de bajo en el sentido de que es malo, sino de que es una... En realidad, la baja cultura sería como el resumen histórico de la alta cultura antigua, que ya dejó de ser alta porque dejó de ser fruto del pensamiento para pasar a ser fruto de la costumbre. Esa sería la baja cultura. En cambio, la alta cultura es la que actualmente, hoy, es producto de la investigación y del pensamiento y del arte. Entonces, así como las canciones populares
y folclóricas pertenecen a la baja cultura. Sin embargo, las sinfonías, las óperas, las grandes composiciones pertenecen a la alta cultura. Bien, cuando los políticos hablan de, este político dice que la cultura está politizada, quiere decir algo distinto de lo que parece significar. Lo que él quiere decir es que la cultura está demasiado estatalizada, no politizada, porque la cultura siempre, la alta cultura siempre ha estado politizada. Parece mentira. Sin embargo, los mecenas financiaban la alta cultura, no solo en la pintura, en la escultura, en la música, sino en todas las artes literarias, porque querían tener influencia política. Luego, la cultura siempre ha sido politizada. Lo que el pensamiento político más progresista, como el de Gramsci, ha tratado de manera exquisita, ha sido, lo que ha tratado es las relaciones entre el Estado y la cultura, que es distinto de las relaciones entre la política y la cultura, porque esos son inevitables. La cultura es cultura, todo el conocimiento. Por tanto, el conocimiento de la política es cultura. El pueblo español es muy poco culto porque no tiene ni idea de lo que es la política, no sabe nada de política, y es natural que no lo sepa. Después de 70 años entre dictadura y lo que hay, pues el pueblo español y los periódicos ignorantes no saben ni una palabra de lo que es la política, pero ni el ABC, no saben ni siquiera qué es la ciencia del poder. Y la prueba es que hablan de políticas, todo el mundo habla de políticas. Esos ignorantes que utilizan la palabra políticas en plural ya están queriendo dar una falsedad, queriendo decir que el gobierno español y en España hay políticas. No es verdad, es mentira. La política no puede ser nunca plural, es una política, que es la de un gobierno o la de la oposición. Pero un gobierno no puede tener distintas políticas porque sería una contradicción en los términos. Un gobierno tiene una política y distintas manifestaciones de esa sola política, conservadora o progresista, en cada área del gobierno, de la sociedad o de la economía que toque. Pero la política es una sola. Quien dice políticas está mintiendo porque quiere dar una idea de progresismo falso, cuando no existe política en plural de un solo gobierno, un solo partido tiene una política. Ahora, tiene distintas medidas de gobierno, eso es diferente. Eso se puede hablar en plural. Hay una sola política social, pero esas distintas medidas, porque unas nacen de la seguridad social, otras de la sanidad, otras del empleo, ahí hay una visión social y son medidas distintas, porque son diferentes medidas, pero todas coordinadas por una sola y misma política. Quien hable de políticas en plural ya o está mintiendo, no sabe lo que es la política. Bien, entonces ya con esto vuelvo al tema inicial de mi discurso, de mi intervención, de mi reflexión, porque yo no es un discurso, yo lo que estoy es reflexionando en voz alta la pregunta que me ha hecho don Federico sobre la relación entre cultura y política. Pues bien, este señor no sabe lo que dice, porque no hay demasiada politización de la cultura. La cultura siempre está politizada en el sentido que siempre está influida por los centros de poder. Llámense bancos, gobiernos, en el caso español, ayuntamientos, autonomía o gobierno central. La cultura siempre está politizada porque el que tiene poder quiere tener partidarios, cuanto más mejores. Y la manera más masiva de tener partidarios, mucho más que comprar votos, es uniformar en el sentido de una sola política, la del gobierno, los gustos y afinidades de los gobernados. Y eso se hace mediante la cultura, que también la enseñanza es cultura. Es decir, los ministerios de enseñanza, que debían llamarse de instrucción, pertenecen al campo de la cultura. ¿Cómo no va a estar politizada la cultura? Pues es que es inevitable, tiene que estar. Pero ojo, otra cosa es, vuelvo a repetirlo, estatalización de la cultura. Contra eso sí que Gramsci se pronuncia, y yo también, desde el principio. ¿En qué sentido? Que deben estar prohibido todo Ministerio de Cultura, debe estar prohibido toda financiación de la cultura, debe estar prohibido ni teatros, ni cines, ni tal financiación ninguna a la cultura. Eso, ni siquiera los museos. La cultura no tiene que estar financiada por el Estado, para eso está la sociedad civil, que es la que la mantiene viva. Pero el Estado pagando la cultura, eso es un contrasentido. Es que una cultura pagada por el Estado deja de ser cultura. ¿Eso qué es? Eso es una corrupción.
Los artistas que admiten ser pagados por el Estado están corrompidos. Se llamen artistas de la ceja o lo que quieran. No saben lo que dicen. Y que lean a Gramsci, que ni lo conocen. Gramsci era un revolucionario, comunista, progresista. Reflexionó en la cárcel sobre este tema mucho tiempo. Y él sabía que un Ministerio de Cultura o una cultura subvencionada era prácticamente la destrucción de la cultura. Pues muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano, una vez más en estos diálogos de Somos Aguas. Les esperamos a todos los espectadores en la programación de mañana en Libertad Constituyente Televisión.